Muy buenas mi gente, sean bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy vamos a estar explicando cómo configurar una cámara isométrica de la manera más sencilla y rápida posible sin necesidad de utilizar código. Sin más nada que agregar, vamos a iniciar. Primeramente necesitamos ir al Package Manager e instalar uno de los assets más importantes y que a mí me gusta utilizar en mis proyectos, que es el Cinematic Studio. El Cinematic Studio incluye el timeline, las secuencias y lo que vamos a utilizar en el video del día de hoy, que es la Cinemachine Cámara. Entonces se van acá al registro de Unity, Cinematic Studio, y lo instalan completo, o si quieren pueden instalar únicamente la Cinemachine Cámara, pero bueno, yo recomiendo instalar lo que vendría siendo el paquete completo. Luego de instalar el paquete de la Cinemachine Cámara, tenemos que ir a nuestra cámara principal y añadir un componente que en este caso se llama Cinemachine Brain. Esto para que pues la cámara principal pueda controlar todas las cámaras que vamos a estar colocando en nuestra escena. En este caso solo vamos a colocar una adicional. Y acá muy importante, ustedes pueden modificar varios parámetros. Acá en el Cinemachine Brain, uno de los que yo suelo modificar mucho es el blend, cuando pasamos de una escena a otra. Esto vendría siendo el típico corte. Este is in out vendría siendo que si cambia de una cámara a otra hace una transición suave sin necesidad de tener que animar las cámaras. Pero esto es cuando colocamos pues varias. En este caso solo vamos a estar usando una, pero bueno, aquí pueden configurar bastantes cosas con respecto a todas las cámaras que puedan estar utilizando. Adicional a esto, en la cámara principal tenemos que cambiar la perspectiva a ortográfico, ¿ok? Entonces, bueno, ya configurando esos dos parámetros, pues nos podemos venir acá, clic derecho, Cinemachine, y ubicamos nuestra virtual cámara que le vamos a llamar isométrica, ¿ok? Luego de cambiarle el nombre a nuestra virtual cámara, simplemente pues nos vamos a lo que vendría siendo el inspector y cambiamos aquí de Transposer a Farming Transposer. Adicional a eso, bueno, podemos ubicar acá la vista del juego para observar pues cómo se está viendo la cámara en el juego y ahorita no vemos absolutamente nada. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ubicar al personaje aquí donde dice el follow y ya después de eso debemos cambiar aquí en avanzado a orthographic y cambiar la rotación de la cámara a 30 y 45 y así ya tendríamos lo que vendría siendo nuestra cámara isométrica totalmente configurada y sin necesidad de utilizar código. O que cambiar esta rotación. Acá también cambia la rotación de la cámara principal y bueno, sin más nada que agregar, vamos a probar nuestra cámara en el Play Mode. Ya en el Play Mode podemos observar que la cámara está configurada correctamente y que el personaje se mueve y la cámara lo sigue. Adicional a eso, recordar que configuramos esta cámara sin ninguna línea de código, solo utilizando pues el paquete de la Cinemachine Cámara. También podemos configurar acá lo que vendría siendo una dead zone, que es que el personaje se mueva únicamente dentro del parámetro establecido, o sea que se va a mover dentro de este cuadro y cuando salga del cuadro ahí la cámara lo va a empezar a seguir. Incluso bueno, la vamos a poder hacer un poquito más pequeña solo para el ejemplo y cuando él salga de este recuadro pues la cámara lo va a empezar a seguir. Vamos a observarlo y ahí ven que la cámara pues se empieza a mover. Otra cosa importante que es esto que vemos acá, que es que se ve como este espacio vacío y es que simplemente debemos incrementar el far y minimizar el NIR para que no se vea pues este error que vemos acá, que es que básicamente la cámara en nuestra escena pues traspasa por el ángulo que tiene el plano y no dibuja el plano completo, ¿ok? Entonces, bueno, simplemente digamos estas correcciones que son errores que pueden suceder y que
configuraciones adicionales podemos agregar a esta cámara. En este caso tenemos la dead zone, tenemos la soft zone, tenemos los damping. Ya ustedes deciden qué configuración utilizar. A mí particularmente me gusta dejarlo así, tal cual como está, sin agregarle más nada, y que simplemente la cámara siga al personaje sin ningún inconveniente. Y sí, siempre le suelo configurar el near plane y el far plane para no tener ningún error en mis vistas isométricas. Eso es todo por el video de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado. Si los ayudé, pues agradecería su like, una suscripción, y cualquier pregunta pueden dejarla en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao.